Hablan en nombre de sus comunidades, representando una increíble diversidad de culturas, lenguas y puntos de vista durante años. La reina Camilla estuvo junto al rey Carlos como un símbolo de resiliencia, o al menos eso era lo que el palacio esperaba que pensara el público. El ascenso de Camila en las filas reales fue sin duda un proceso casi milagroso, pasando de amante real a respetable reina. Enfrentó el desprecio por el legado de Diana. Soportó los rumores públicos y finalmente fue coronada junto al hombre que había amado en secreto. Pero detrás de todo eso, algo mucho más serio. Estaba ocurriendo algo que el rey Carlos, con toda su sabiduría real, no habría podido anticipar. Siempre existieron rumores. Un extraño cambio en el personal, cortesanos de alto rango, retirándose sin explicación. Decisiones misteriosas en la Royal Foundation. Pero nadie se atrevía a conectar los puntos, mucho menos a decirlo en voz alta. Camila se había vuelto intocable, protegida por su nuevo título, su cercanía al trono y la apariencia de unidad. Sin embargo, los que estaban más cerca de la familia real, Kate Middleton, la princesa Ana e incluso Guillermo, comenzaron a notar un cambio en el ambiente. Una sutil energía de poder comenzaba a circular por el palacio, impregnada con las huellas de Camila. Algunos insiders empezaron a percatarse de que ciertas tradiciones estaban siendo modificadas sin consulta previa, y Carlos parecía más aislado que nunca, dependiendo principalmente de su círculo cercano para recibir consejos, sus hijos y nietos, que nunca habían tenido roles formales. De repente accedían a eventos reales secretos. Todo se ocultaba bajo el pretexto de la modernidad, pero por debajo de la superficie. Camilla estaba sentando las bases para algo mucho más que una función ceremonial. Estaba transformando la monarquía a su propia imagen. Entonces sucedió. Carlos se topó con algo que jamás debió ver, un expediente privado, tal vez una carta que no estaba destinada a los ojos reales, o un miembro del personal que no pudo mantenerse en silencio. Pero fuera lo que fuera, rompió la ilusión al instante. El hombre que había apoyado a Camila durante décadas, arriesgando su imagen pública y tensionando sus relaciones por ella, ahora la veía bajo una luz inquietante. La traición no fue romántica, fue más bien calculada, y para Carlos eso fue aún más doloroso. Todo dentro del palacio. Cambió después de eso, se cancelaron reuniones, las apariciones se volvieron frías. La prensa empezó a especular, aunque solo conocían una pequeña parte de la verdad. Detrás de las puertas cerradas se estaba desatando una tormenta. Y en su núcleo se encontraba un rey traicionado por la única mujer en la que creía poder confiar. Camila fue expulsada del palacio una vez que la verdad salió a la luz. Todo comenzó con una carpeta que había sido dejada descuidadamente sobre un escritorio en Clarence House. A simple vista, parecía ser solo cartas, rutinarios informes de secretarios privados y notas informativas para que el rey las estudiara. Sin embargo, una página parcialmente oculta entre dos archivos sin relación llamó la atención. No tenía etiqueta, no estaba firmada y no debía estar allí. Sin embargo, el contenido de esa página sacudiría a la monarquía hasta sus cimientos. El rey Carlos leyó los primeros párrafos con la indiferencia desapegada de quien está acostumbrado a la rutina de los papeles. Pero en cuestión de segundos, el tono de la escritura captó su atención, demasiado personal, demasiado deliberado y mucho demasiado familiar. Un asistente de alto nivel cercano a Camila había redactado el memo que detallaba una estrategia para consolidar su influencia a largo plazo sobre los compromisos reales, las donaciones benéficas e incluso la opinión pública. Pero lo más sorprendente no fue el contenido en sí. Fue el lenguaje, las referencias, los nombres en clave. Imitaban las conversaciones íntimas que Carlos había tenido solo con Camila. Sus manos se paralizaron. Su estómago se hundió. Lo leyó una y otra vez.
cada vez una nueva ola de asombro. Lo envolvía. La carta hablaba de mantener el legado de su familia dentro de la institución. Promover a los miembros que no eran de sangre real a importantes cargos de patrocinio cultural hizo cavar discretamente a las figuras de legado un lenguaje que disimulaba finamente una campaña furtiva contra Kate William. E incluso la princesa Ana no se trataba solo de poder, el objetivo era moldear la futura monarquía en función de su línea de sangre en lugar de la de él. Pero no terminó allí. La carpeta contenía más transcripciones de discusiones privadas. Estaban escondidas en el fondo. Notas que solo podrían haber venido de alguien que conocía las interacciones más sensibles de Camila. Algunas eran correos electrónicos, otras parecían resúmenes de llamadas telefónicas y un archivo. Una comunicación directa de un aristócrata de alto rango elogiaba a Camila por su apoyo en retrasar la nueva iniciativa educativa de la princesa de Gales. Ese esfuerzo había sido el proyecto personal de Kate durante más de un año, pero se había detenido repetidamente por razones presupuestarias. Carlos no era un tonto. Había ignorado previamente los chismes del palacio, desestimándolos como una parte inevitable de la vida real. Pero esto era deliberado, era personal. La mujer a su lado había corroído sutilmente la piedra angular de su reinado, la unidad, la curación y la continuidad. Al principio, no dijo nada ni a sus asistentes ni a Camila. Simplemente se quedó en silencio. Entonces Camila lo notó. Le preguntó si se encontraba mal. Él murmuró excusas y se retiró a su estudio más de lo habitual, pero en su mente todo estaba dando vueltas. Comenzó a cruzar datos sobre los compromisos, comparando quién había sido invitado y quién había sido excluido. Luego convocó registros antiguos que imaginaba ya, olvidados. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Se enfrentó discretamente a los empleados que habían sido reubicados, reasignados o retirados sin explicación alguna. Uno, confirmaron sus sospechas. «Un exasesor de prensa», dijo Su Majestad. «Nos dijeron que no la cruzáramos. Algunos de nosotros. Nos fuimos porque ya no podíamos soportar su influencia. La represa se rompió. Finalmente». Carlos se dirigió a Camilla, pero no con gritos. Fue con la ira contenida de un hombre cuya paciencia había llegado a su fin. Estaban solos en los aposentos reales. Dijo: «No hay asistentes, no hay cortesanos, solo marido y mujer, rey y reina. Me estuviste manipulando todo el tiempo», dijo sosteniendo los papeles entre los dedos. El rostro de Camila se puso pálido durante un minuto. No dijo nada. Solo lo miraba como si se preguntara qué parte del complot había descubierto. Pero el silencio fue todo lo que él necesitaba para tener la certeza. «¿Pero qué más has hecho, Camila?», le preguntó. «¿Qué más hiciste a...?» Mis espaldas ella intentó desviar la atención culpando a personal demasiado entusiasta, negando la frase e incluso cuestionando la validez de las notas. Pero Carlos ya había visto suficiente sus mentiras. Ahora eran torpes. El hechizo se había roto. No gritó, no la acusó de traición, ni la echó esa misma noche. En lugar de eso, dio una sola orden antes de salir de la habitación. «A partir de este momento, no hagas nada sin mi aprobación». La reina, que antes había tenido una gran influencia sobre el trono, acababa de perderla. El silencio que siguió solo creció a medida que el palacio se preparaba para un juicio que nadie esperaba, excepto quizás aquellos que se lo habían advertido desde el principio. La imagen cuidadosamente construida de Camila como la fiel consorte de la corona había estado basada en una estrategia largamente planeada. Su agenda no era ni ruidosa ni arrogante, era silenciosa. Gradual y cuidadosamente oculta bajo el pretexto de la modernidad, pero ahora Carlos podía verlo todo en retrospectiva. Los hilos de su trama formaban una imagen aterradora.
Camila no solo estaba interesada en apoyo, buscaba autoridad, poder permanente. El tema principal era el legado, no el patrimonio de la corona, sino la posición de su propia línea de sangre en la historia real. Los informantes notaron cómo Camila empezaba a desviar la atención de la monarquía. Una vez que su título fue confirmado, comenzó competiciones sus hijos y nietos, así como plebeyos, sin rango real, fueron invitados a festividades privadas de la familia, a menudo reservadas para individuos en la línea de sucesión. Hizo campaña para aparecer junto a Carlos, no solo como compañera, sino también como una persona con poder de decisión, y detrás de las puertas cerradas, empujaba por su reconocimiento, títulos, patrocinio, puestos de confianza e incluso futuros acuerdos financieros. Lo más impresionante fue que concentró su influencia en un tema crítico: el control de la sucesión. Tintoretto, los pasillos del palacio, se decía que Camila intentó minar la creciente prominencia de William. Las propuestas apoyadas por el príncipe de Gales se retrasaron por razones estratégicas. Proyectos clave, como los programas de salud mental y cuidado infantil. Temprano de Kate, fueron inesperadamente bloqueados por burocracia. Dos ayudantes de confianza que habían trabajado anteriormente con Diana, pero que ahora servían a William, y Kate fueron reubicados sin explicación alguna. Al menos una importante filtración de prensa relacionada con las tensiones entre Kate y Camila fue rastreada hasta un periodista con largos vínculos con el equipo de relaciones públicas de Camila. No se trataba solo de mejorar su imagen. También era cuestión de debilitar la de ellos. Quizás el aspecto más audaz de la agenda oculta de Camila fue su supuesto plan de colocar a su nieto Freddie Parker Bowles en futuros cargos ceremoniales, aunque Freddie no tenía un título real ni lugar en la línea de sucesión. Según se rumoreaba, Camila había presionado para que fuera un paje real en eventos importantes del Estado, e incluso sugirió otorgarle un estatus honorario mediante precedentes reales poco conocidos. El objetivo, según uno de los asistentes desilusionados, era simple: quería que su sangre fuera visible, incluso si eso significaba reescribir las convenciones reales. Carlos, por su parte, había ignorado estas señales. Las desestimó como la fusión natural de dos familias, un intento de reconciliación después de décadas de escándalos. Pero en realidad, Camila estaba reconfigurando la órbita real para centrarla en sí misma y en aquellos que compartían su apellido. El contraste no podría haber sido más claro. Camila construyó un imperio en la sombra, mientras que Kate y William operaban dentro de las estructuras tradicionales de deber, servicio público y deferencia institucional. Una basada en influencia y maniobras, en lugar de mérito o derecho de nacimiento. Su comprensión de Carlos hacía la situación aún más peligrosa. Sabía cómo presentar sus movimientos como soluciones a las preocupaciones de él. Presentaba la interferencia como apoyo y la manipulación como lealtad. Durante años había llevado la máscara de pacificadora. En realidad había estado estableciendo una monarquía silenciosa dentro de la monarquía. Una que esperaba dejar atrás mucho después de que Carlos se fuera. Pero ahora la ilusión se había desmoronado. Carlos entendió que la dama que había amado, protegido y colocado junto a él en el trono, nunca dejó de hacer campaña. El precio de ese deseo pronto sería cobrado mucho, antes de que el rey Carlos abriera los ojos a las astutas tácticas de Camila. Hubo una persona que había sido testigo silencioso de todo Catherine, la princesa de Gales, reservada por naturaleza y educada en el arte de la sutileza real. Kate nunca confrontó públicamente a Camila, pero su silencio no era una aceptación detrás de su actitud. Controlada había precauciones cuidadosamente calculadas, pequeños indicios de que algo no estaba bien ante el público. Kate desempeñaba el papel esperado de ella, solidaria, amable, nunca alterada, pero detrás de las paredes del palacio,
comenzó a percibir una diferencia casi inmediatamente después de la coronación de Camilla. Las invitaciones a eventos familiares. Llegaban tarde o no llegaban en absoluto. El círculo de Camilla comenzó a controlar las decisiones de los comités y las recomendaciones de la oficina de Kate eran retrasadas por razones logísticas. Nunca fue algo flagrante, nunca confrontativo, pero sí tenía un propósito. El proyecto de la primera infancia de Kate, uno de los temas más personales por los que había abogado, se convirtió en la primera víctima, aunque había recibido aclamación mundial y apoyo de educadores. El personal de Camilla comenzó a promover otros objetivos que estaban convenientemente ligados a sus propias organizaciones y patronatos. No pasó mucho tiempo antes de que las asignaciones de fondos se movieran de manera inesperada y los asesores de Camilla se insertaran en reuniones de las que no tenían conocimiento previo. Sin embargo, Kate no dijo nada. Era consciente de los riesgos. La princesa de Gales había pasado años estudiando las reglas secretas de supervivencia dentro de la institución. Por encima de todo, sabía que la monarquía era más grande que cualquier conflicto personal. En lugar de escalar la situación, dio sus advertencias de la única manera que podía, con acciones. Cuando Camilla ofreció una aparición pública conjunta para mostrar unidad, Kate declinó educadamente cuando la invitaron a asistir con el esfuerzo de salud mental de Camilla. Centró su énfasis en sus propias causas. De largo tiempo, los ayudantes ocasionalmente la escuchaban decir: «Dejen que la reina consuerte brille», parecía decidida. Era seco, deliberado y teñido de una ansiedad silenciosa. Sin embargo, las sospechas de Kate estaban completamente justificadas cuando una discusión filtrada entre el asistente de Camilla y un periodista sensacionalista llegó al equipo de medios de William. El intercambio insinuaba un intento de hacer comparaciones públicas entre Kate y Camilla, presentando a la primera como inexperta y fría, aunque no se mencionaron nombres directamente. El contexto era bastante evidente por primera vez. Incluso los altos funcionarios del palacio reconocieron lo que Kate había sido demasiado contenida para decir ella. Ella nunca tuvo los mejores intereses de la corona, le dijo Kate a William en privado, según uno de los informantes. Camilla tenía los suyos. Kate no se regocijó cuando Carlos descubrió el engaño de Camilla. No había gratificación en haber tenido razón, solo dolor. Era lamentable que la monarquía una vez más se hubiera roto desde dentro. Reconoció el peso que de repente cayó sobre los hombros de Carlos. La traición era más que simplemente institucional, era emocional y el camino por delante requeriría mucho más que castigo. Kate requeriría una reconstrucción a medida que el palacio comenzaba discretamente a desmantelar la influencia de Camilla. Kate asumió una posición que era completamente suya. Serena, estabilizadora y con visión de futuro, sin declaraciones, sin conflictos, solo presencia, intensificó sus deberes públicos. Habló con el personal para tranquilizarlos y siguió defendiendo causas que previamente habían estado bajo amenaza. Y como siempre, se comportó con la calma y gracia características de Diana. ¿Cuál es la diferencia? Esta vez su voz, ya sea en silencio o no, finalmente fue escuchada. El príncipe William había aprendido desde joven a ocultar sus emociones a través de la etiqueta, pero cuando finalmente descubrió toda la extensión de las maquinaciones de Camilla, no pudo contener su rabia. Su exterior sereno se desmoronó dentro de los muros del palacio, y por primera vez en años, el rey Carlos vio a su hijo como un hombre reacio a permanecer en silencio en lugar de verlo como el sucesor. William nunca había aceptado del todo a Camilla. La toleraba por respeto a su padre y a la monarquía. Sin embargo, las heridas dejadas por el sufrimiento de su madre nunca estuvieron demasiado lejos de la superficie. Durante años, había visto cómo Camilla se integraba gradualmente en la institución
ganando más confianza con cada paso. No obstante, mantuvo la boca cerrada por la corona, por la estabilidad y por el legado que su madre luchó por preservar. Pero cuando Carlos le entregó los documentos, correos electrónicos, informes y grabaciones que exponían a Camila, en un intento premeditado por apartarlo a él y a Kate, William estalló. Casi desmantela todo. Comentó con los dientes apretados. Todo por lo que luchamos. Todo en lo que mamá creía. Carlos se sorprendió de lo mucho que las palabras de William le habían dolido porque sabía que no estaba equivocado. La monarquía, que ya era vulnerable en un entorno contemporáneo, había estado luchando por mantener la fe popular. William y Kate habían reavivado la institución al enfatizar la responsabilidad, la sinceridad y el servicio. Camila había pasado años socavándolo sutilmente, presentando esto como modernidad, mientras consolidaba su propio control, la indignación de William. No era solo personal, era existencial, buscaba responsabilidad, no solo gestos simbólicos o reasignaciones secretas de personal. Quería total transparencia dentro del palacio. Quería que Camila fuera removida de todas las posiciones de toma de decisiones internas. Y lo más importante, quería la seguridad de que esto nunca volvería a ocurrir. 3. William, no es parte del futuro, le dijo a su padre. Y si no puedes verlo, tal vez tú tampoco lo seas. Según un asistente. Carlos quedó completamente desconcertado por esa frase. William no mentía. El costo emocional de ver a su madre marginada, seguido de presenciar el sufrimiento de su esposa por deseos sutiles y exclusión planificada. Finalmente había penetrado el muro de la diplomacia real, y ahora que William tenía pruebas de que Camila había actuado de mala fe, ya no estaba dispuesto a seguir con los juegos políticos. Lo que más le molestaba no era solo lo que Camila había hecho, sino el tiempo que había logrado salirse con la suya. El uso del poder real, la eliminación gradual de asesores leales y el deseo de promover a su propia familia. Nada de eso ocurrió rápidamente, y Carlos, cegado por el amor, la lealtad o la vergüenza, lo permitió William, no podía evitar sentirse engañado tanto por Camila como por el silencio de su padre. ¿Por qué no lo había notado? ¿Por qué no los protegió? A pesar de su furia, William mantuvo la compostura. Entendía lo que estaba en juego el público, no podía saber toda la verdad. La corona necesitaba unidad por fuera, aunque las fisuras se hubieran formado detrás de ella. Así que William hizo lo que debía hacer. Mantuvo su ira oculta tras las puertas, cerradas, mientras enfatizaba que las cosas nunca volverían a ser lo mismo. Elevó su propio perfil, fortaleció a su equipo y tomó medidas para proteger a Kate de más injerencias. Camila, que había sido privada del control operativo, estaba presente de forma pública, pero secretamente impotente, y William ya no era el heredero paciente, esperando en las sombras. Ahora era el protector del futuro, y esta vez no dejaría que la historia se repitiera. La princesa Ana había sido durante mucho tiempo la ejecutora silenciosa de la monarquía. Es estoica, eficiente y profundamente devota a la corona. No a las personas ni a las emociones, sino a la institución misma. No se dejaba influenciar por concursos de popularidad o políticas palaciegas. Ana anteponía el deber a los sentimientos personales. Ni siquiera ella podía negar la descomposición que había infiltrado el corazón de la institución. Una descomposición que ahora llevaba el nombre de Camila. Cuando Carlos le contó inicialmente a Ana lo que había descubierto, esperaba críticas o, peor aún, silencio. Ambos habían chocado anteriormente, especialmente sobre el creciente dominio de Camila. Ana siempre había tenido reservas sobre la posición de su cuñada bajo los reflectores de la realeza. Lo consideraba una perversión de la tradición y una complicación innecesaria para la monarquía. Pero por respeto a Carlos y para mantener las apariencias, se tragó su opinión. Hasta ahora,
Carlos apenas había comenzado a contarle a Ana lo que había descubierto cuando ella lo interrumpió. «La dejaste llegar demasiado lejos y ahora toda la casa se está desintegrando», dijo. Su tono era frío, tajante. No era simplemente insatisfacción, era un veredicto. Ana nunca era emocional, pero sus palabras penetraron más profundo que cualquier explosión. Ella veía el comportamiento de Camila como una traición. No solo hacia Carlos, sino hacia la propia monarquía. Insertar a su familia, donde no tenían un lugar adecuado, socavar a William y Kate y silenciar a los servidores leales. Esto era mucho más que una simple traición. Ana representaba un peligro para la continuidad de la corona. Ana Avero había sido testigo de este tipo de golpe encubierto, antes cortesanos explotando, reyes débiles forasteros ganándose el poder, pero esto era diferente. Esto sucedía desde dentro. Camila no solo estaba sobrepasando límites, estaba estableciendo un imperio dentro de la monarquía y nadie la había detenido hasta ahora. «Hija, no hay vuelta atrás». «¿De esto?», afirmó Ana con firmeza. «No para ella y, sinceramente, tampoco para ti. A menos que actúes, gracias, para Carlos». Eso fue el último empujón. Si incluso Ana, su hermana más leal y racional, había llegado a esa conclusión. La situación ya no tenía vuelta atrás. Carlos había intentado justificar las acciones de Camila como un malentendido de lealtad o una ambición mal encausada. Pero Ana desechó esas explicaciones. Las acciones de Camila fueron deliberadas, premeditadas y irreversibles. Ana no ofreció consuelo emocional ni mostró simpatía. Sin embargo, dio una solución. Camila mantendría el título de reina consorte, pero perdería toda influencia interna. Ya no podría dar consejos sobre personal, asistir a reuniones de la fundación, ni participar en los planes de transición de la monarquía. Sus apariciones públicas se reducirían. Serían reguladas y meramente simbólicas detrás de las murallas del palacio. Sería, en palabras de Ana, una presencia contenida. Y si Camila se negaba, Ana dejó claro que iría personalmente al consejo privado para solicitar que el título de reina consorte fuera abolido por decreto real, la opción extrema. Carlos asintió en silencio, y en ese momento comprendió el costo de no actuar. La princesa Ana no necesitaba gritar ni hacer complots. Su fuerza estaba en su determinación. Había visto monarcas llegar y caer, escándalos surgir y desvanecerse, pero esta vez no lo iba a permitir. Camila había movido ficha y ahora la corona también lo haría. Ana se aseguraría de que permaneciera así, permaneciera. No hubo grandes anuncios ni despedidas dramáticas, no se hicieron declaraciones públicas reconociendo la nueva realidad. El palacio nunca necesitó decir nada. El silencio lo decía todo. La presencia de Camila fue desvaneciéndose. Gradualmente. Seguía siendo reina consorte en lo formal, pero su nombre desapareció de los itinerarios reales. Sus patronatos fueron reasignados por razones logísticas y las imágenes felices que antes promovían los encargados de relaciones públicas del palacio dejaron de circular. Los que estaban al tanto sabían que Camila había sido exiliada no por distancia, sino por su falta de relevancia. Seguía dentro de los muros reales, pero ya no dirigía la corte. Su oficina fue despojada de personal clave y sus asesores fueron apartados. Su influencia sobre Carlos se desvaneció. Con una precisión quirúrgica tras los muros del palacio, se convirtió en una sombra, vestida de perlas rondando los pasillos que antes gobernaba con sus susurros y ojos vigilantes. Carlos, triste pero firme, continuó con un sentido de deber más frío. El hombre que antes luchaba contra el mundo para justificar su presencia a su lado, ahora la obligaba a dar un paso atrás. No por venganza, sino por supervivencia, la monarquía había sido herida desde dentro, y la sanación solo podría comenzar una vez que la infección fuera erradicada. Kate y William
retomaron sus posiciones con una nueva fuerza. Su misión de servicio, humildad y continuidad pasó al primer plano. La confianza pública se restauró, no por palabras oficiales, sino por la imagen de quienes lideraban el camino detrás de ellos. Silenciosa pero firme, estaba la princesa Ana, el pilar de acero de la corona. El exilio pacífico de Camilla no fue una caída en desgracia ante el público, sino una retirada hacia la irrelevancia. Detrás de los muros más importantes, su reino meticulosamente construido a base de manipulación durante años, se desplomó en semanas y, con ello, cualquier posibilidad de rehacer la monarquía a su imagen. Había aspirado a ser reina en más de un sentido, pero terminó saliendo como algo mucho menos, no deshonrada, no derrocada, simplemente borrada.